contamos con la presencia de Georgina Paulino, politóloga, para este momento especial que estamos viviendo los argentinos, para charlar un poquito de todo. La última vez que estuvo con nosotros fue previo a las elecciones del 11 de mayo. Hace tanto que nos vimos, Tanto mirá. tiempo. Y ahora estamos en un proceso electoral muy lindo, que comienza, ¿no? Sí. Un proceso electoral que comienza para las elecciones nacionales. Pero previamente, lógicamente, yo siempre digo, lo remarco porque, si bien es cierto que una elección como la de la provincia de Corrientes tiene particular importancia porque eligen gobernador, la elección de la provincia de Buenos Aires es sumamente importante, es el distrito más grande que tiene el país. Entonces no podemos saltearnos y pensar en el 26 de octubre sin antes no ir primero al 31 de agosto. Sí. ¿Cómo ves esa elección? Y tenemos ahí, como bien decís, tenemos una seguidilla, ¿no? El 31 de agosto en Corrientes, una semana después, 7 de septiembre en Provincia de Buenos Aires. Sí. Y nos damos vuelta y la campaña cortísima nacional con algo que te escuchaba cuando llegaba, el estreno de la boleta única de papel, Claro, que sí. no es nada menor para considerar un escenario de baja participación electoral general. Acá le ponemos un obstáculo más Sí. al votante, ¿no? Entonces, digo, un obstáculo que en realidad entendemos el valor de la herramienta, pero Sí, sí. en este escenario de desafección puede ser interpretado como algo que dificulta el voto, Vos sabés ¿no? que yo le consultaba a la jueza federal con competencia electoral acá de la provincia, Zunilda Nirenperger, porque nosotros tenemos que tener presente que la provincia tiene una cantidad muy grande de personas analfabetas y tenemos una cantidad muy grande de personas de etnias aborígenes. Si no hacemos un gran trabajo educativo, un gran trabajo didáctico desde los medios de comunicación y desde la política, yo creo que los dirigentes Absolutamente. son los primeros que tienen que salir y explicar esto, va a ser muy difícil, ¿eh? Sí, yo creo que quizás coincido con lo que vos planteás, pero quizás es un problema que ya teníamos de antes, pero nosotros no nos dábamos cuenta porque como la boleta se agarraba, Claro, pero vos cuando veías la pensamos, foto claro, pero ahora vas a tener foto también, muy ¿no? chiquita. Pero el tema es, hay, como todo, ¿no? Todos los sistemas electorales tienen pros y contras, ¿no? Sí. Los diseños institucionales siempre tienen trampas para uno, facilitan a otro. Quizás, yo me acuerdo cuando esta discusión arrancó, allá cuando Macri era presidente, se habló Sí. del tema. La boleta insistió mucho en este Sí, sí, tema y sí. creo y hubo varios proyectos que estuvieron cerca de su Era tratamiento. la boleta única electrónica. Exacto, porque lo que en ese caso ellos apuntaban era a continuar el modelo que aplicaron en la ciudad de Buenos Aires, Sí, ¿no? sí. Sin embargo, en ese momento se veía cómo era algo que eliminar la boleta de papel, el gasto, el robo de boletas, ¿no? Había toda una serie de trampas y de situaciones Sí, sí. que iba a transparentar el hecho de tener una boleta única, independientemente si es formato papel o electrónico, ¿no? Ahora vos fíjate que la discusión ahora no pasa por ahí, ¿no? No. No se está hablando del robo de boletas. De repente, o sea, lo que nos No puede encontramos, haber, por otra parte. claro, pero justamente no hablamos del beneficio. Bueno, tenemos un sistema que nos sacamos un tema que podía, digamos, de alguna manera conspirar contra el proceso democrático, ¿verdad? Sí, sí. Sobre la decisión de la ciudadanía. De repente nos encontramos con, pero espera, ahora tenemos otro obstáculo, que es cómo se entiende este sistema, porque cambió para mí el nivel de desafección de la ciudadanía, las ganas de ese sentimiento cívico de decir, ¿sabes qué? Voy a hacer este esfuerzo adicional por entender esto, voy a ayudar al vecino, voy a explicarle a mi cuñada, o Sí, sea, sí. que quizás uno podría haber pensado en otro momento, ¿no? De la Argentina, no tan atrás, no hay que irse tanto, Sí. pero fue tan fuerte el proceso de desconexión de la política en la ciudadanía, de degradación del debate político y público. Viene de arriba, ¿eh? Sin O duda, sea, sin duda. la prédica presidencial es degradar la política, llevarla
a su más baja estofa, Y digamos, si ¿no? lo que miramos es qué es lo que pasa, ¿no? Tenemos desde arriba esta tonalidad, llamémoslo así, por ser Sí, un poco elegantes, y lo que vemos es una oposición que al no poder penetrar en la conversación pública desde algún otro tema, sí, sí, propuesta, sí, 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 sí. idea, termina nivelando para abajo también. Entonces tenemos estos espectáculos nefastos en el Congreso de discusiones, de griteríos, que son toda la semana. Entonces, Sí. todas estas situaciones de degradación del debate, de degradación de las figuras públicas y de los liderazgos, terminan alejando más al ciudadano. Y cuando encima le decimos, no, pero ahora tenemos esta herramienta que es mejor para... No, ¿sabes qué? Deja. Entonces, se complica cuando tenemos este escenario de dificultad educativa, ¿no? De entendimiento, de Sí, sí, comprensión, pero además es peor porque tenemos un escenario de mucha más distancia. Entonces, como que todo conspira sí, sí, sí. y de alguna manera, con los números que observamos, si uno, el otro día alguien me preguntaba, ¿crees que va a ir a votar mucha gente? Me dice, ¿cómo va a ser el abstencionismo electoral? Y le digo, mira, yo tengo que mirar las últimas 6 elecciones y si ladra, tiene cola, tiene... Y bueno, ¿qué vamos a esperar? Yo lo escuchaba el fin de semana nunca me acuerdo el nombre, por eso digo el hijo de Julio Aurelio. Yo Sí, conocía a fue Julio profesor Aurelio, mío de la facultad, Julio un Aurelio, en paz tipazo, descanse. un tipazo. El único tipo que acertó en el 2007 que acá ganaba Capitanich. Mira vos. Todos lo daban 10, 15 puntos, 20 abajo. Y él lo llama la noche anterior y le dice vas a ganar por menos de medio punto. La gente tiene que ir a votar. Y fue así, se ganó por 1.170 votos. El tema, decía Aurelio, que en todas las consultas que se están haciendo, el 42% de la ciudadanía dice que no va a ir a votar. Es Claro que muchísimo, sí, es muchísimo. claro que sí. Y esto pasa un poco por esto que decías, por la degradación, pero también pasa porque la política no le ha dado respuesta a la ciudadanía. Absolutamente, absolutamente. Y te agrego un dato más respecto de las encuestas para que es peor todavía. ¿Viste cuando uno pregunta en las encuestas la intención, o sea, si van a Sí, ir a votar, ¿no? La pregunta, sí, ¿usted va a ir sí. a votar? Y la respuesta en general no es sí o no. Vos tenés seguro voy a ir a votar, probablemente vaya a votar, casi seguro no voy a ir a votar, no voy a ir No a voy a votar. ir a votar. En general, el votante independiente solía ser, el que se autodefinía como independiente, Sí, sí. es el que solía ser esta prenda, el que normalmente sacaba las patas del plato, ¿no? O sea, el que decidía, el primero que entraba dentro del no voy a ir a votar. Mientras los núcleos duros eran los que estaban asegurados, ¿no? Sí. Y así íbamos, y como venimos viendo, elecciones de piso. Vamos todos porque polarizan y todos le hablan a los suyos. Vos fíjate que cada vez menos se le habla al independiente, ¿no? O sea, Efectivamente. pero ¿qué está pasando en las encuestas? Cuando uno cruza, si voy a ir a votar por la autodefinición identitaria, Sí, sí, sí. partidaria, nos encontramos que dentro de segmentos peronistas, segmentos radicales, digamos, de distintos espacios políticos, núcleos duros dicen que no están seguros si van a ir a votar. Entonces decís, ya no es un tema de independientes, ni siquiera se pueden garantizar los pisos dentro de los espacios. Y Sí, eso es es una alerta bravo, es grande. bravo. A mí me llamó poderosamente la atención, el Chaco nunca tuvo elecciones menores al 60%. Es más, creo que el 64 fue la última, el 64% fue la más baja, Mm. ahora tuvimos 52. Esto es gravísimo Y si miramos la directamente. oferta electoral, digo, ahí está el tema, ¿no? O sea, la oferta electoral, como pinta, a ver, y ahí me permito ponerme, me salgo de la ciudadana y me pongo más en consultora Sí, o en analista, qué interesante va a ser porque es una oferta electoral rara la que vamos a tener el Chaco, ¿no? O sea, el otro yo día alguien me preguntaba, me hablaba del oficialismo y le digo, ¿y quién va a ser el No, no, oficialismo? no. Yo traté este tema en el primer bloque, ¿no? Ah, bien, Con bien. respecto a las candidaturas. Y decía que para no
manosear nombres, que nunca es No, bueno. claro. No hay que tirarlos, allá hay varios medios que están dando nombres. Sí, uno puede dar la información que tiene. El día jueves de la semana pasada llegó la información, yo estaba haciendo el programa y el apoderado de la Unión Cívica Radical de toda la vida me manda el mensaje de que quedó conformada la alianza. Y yo tenía una persona que estaba sentada en el lugar que estás vos, y yo no podía leer, porque quedaba muy mal hacer una pregunta y Claro, ponerme a lo vas a leer. dejar muy bien, claro. Entonces, pero lo que vi cuando abro la información, el logo de la Libertad Avanza. Entonces, ahí me alarma y digo, bueno, que me trate de maleducado este señor. Lamentablemente voy a leer esto porque no podía creer. Y dice, la alianza se llama La Libertad Avanza. Y ahí voy a lo que vos decías, ¿quién es el oficialismo? Y yo creo que hay una pérdida indudable de identidad por parte de la Unión Cívica Radical. Hay un dejar de lado más de 100 años de historia partidaria. Y lo conversé con muchos dirigentes radicales. Y ahí es donde viene la información esta que te digo, sin dar nombres, que dos dirigentes me dijeron, le digo, che, me sorprendió verdaderamente ver que van a ir con Alianza de la Libertad Avanza. ¿Te imaginas? Le digo, un militante o un afiliado radical de toda la vida, ¿qué va a ir a buscar? El escudo, el color, tal vez ni los conozca quiénes son los candidatos, no los va a conocer, me dice. ¿Cómo le digo? No, no los va a conocer, me dice. ¿Pero qué me está diciendo? No, dice, la sorpresa va a ser cuando se presenten las listas. ¿Qué? Claro, me dice, porque van a encabezar la Libertad Avanza. Sí, sí, yo tengo la misma información, o sea, si viene algún nombre que va, un nombre que Sí, viene, pero las dos las dos categorías, cabezas van a ser. las dos Lo que categorías pasa que yo, cuando uno mira el escenario, o sea, de las últimas semanas en la provincia, y una foto, y uno ve la película un poco más del año, ¿no? O sea, del ajuste y las dificultades económicas sí, para las provincias, el, al gobernador Esdrúbal le tocó la peor época para negociar una candidatura. ni hablar, ni hablar. Y la verdad que, o sea, le tocó, después veremos cómo es la direccionalidad de esa decisión y del escenario, ¿no? O sea, en términos de la participación de cada uno. Pero la realidad es que no era, era un momento de suma debilidad para, y esto, el hecho que vos marcás no es poco, lo marcario es muy relevante en el radicalismo. Todavía hay gente y hay dirigencias, y seguramente vos también lo habrás conversado con muchos dirigentes, todavía hay gente que no está de acuerdo con la alianza que se cerró para la El provincial. 11 de mayo, Entonces, imaginémonos en un escenario en donde entraron diputados y de los que entraron dentro hay dos que son de la Libertad Avanza, que a ya mí me dijeron que dicen van a que, hacer un bloque propio. sí, pero a mí me dicen que hay dos de la Libertad Avanza y uno del PRO. O sea, más Bueno, quizás grave en algún todavía. lugar no entrable, ¿no? O sea, No, 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 seguramente. no, 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 en el 11 de mayo, ¿eh? Ah, De los que sí, claro, entraron, de los claro, que entraron. claro. Entonces, cuando uno lo piensa así, uno dice, de alguna manera, muchas de las dificultades que están teniendo los ejecutivos en estos escenarios tan fragmentados Sí, es que no logran mayorías. No logran efectivamente. mayorías. Entonces, creo que incluso si el presidente Milei hace excelentes elecciones con todas estas posibilidades de meter candidatos en alianzas en lugares centrales que normalmente en escenarios normales no se dan, o Sí. sea, eh, tampoco va a estar en una mayoría en el Congreso que le permita hacer lo que No, quiera. Está le falta lejísimos, muchísimo. lejísimos va a estar. Con lo cual, la verdad que se esperan, digo, es muy rico el análisis que se puede hacer. Creo que, y acá hay una estrategia interesante, hay que ver cómo termina siendo el cierre en Provincia de Buenos Aires, pero en el sentido de
como el reducto peronista en donde vamos a ver un poco, donde están todos los reflectores, ¿no? Claro, Pareciera que lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires termina siendo lo que después se reproduce en las estrategias de cierres en otras provincias, sin ¿verdad? lugar a dudas. No porque las provincias no puedan tener dirigentes con identidad y con capacidad de gestión, de negociación, sino por el hecho de que hay tanta desorientación, Pedro, Sí, tanta sí, desorientación dentro sí. de los liderazgos, insisto, no solo dentro del peronismo, ¿sí? O sea, hay una desorientación generalizada dentro del PRO, está claro, pero dentro del radicalismo, ¿dónde está Martín Lustó, que es el presidente del radicalismo a nivel nacional? No Ya, está en una lista no, directamente, y no, él no. creo que vence Y él, ahora su banca. claro, no sé si la de Elche. Sí, sí, vence la de él. Él Entonces, cuando entró. pensamos, digo, se partió mismo el radicalismo en la provincia, ¿no? O sea, el diputado Polini, o sea, Sí, está en un frente con Manes, digo, también que es un nuevo espacio, ¿no? Entonces, a ver, si bien es esperable que en elecciones legislativas haya más fragmentación, porque no hay tanta incentivo para unirse, porque la verdad es que el voto es proporcional, entonces uno tiene la claro. capacidad de morder, por decir de alguna manera, Sí, ¿no? En provincias, si efectivamente se confirma que Grabois va por afuera, en provincia de Buenos Aires, según el dato que hay es que Massa se baja para que Grabois no se vaya. bueno, vamos Eh, a ver, porque ahí hay, digamos, sería un escenario, digo, Grabois y Ofelia Fernández, que podría sí, eventualmente, se habla de su nombre como candidata a sí, diputada sí, sí, nacional, sí. eh, tienen una identidad política muy particular y tienen una visión sobre cómo el peronismo debería estar dándose discusiones internas sobre el proyecto de país que buscan, que son muy interesantes, son muy Sí, interesantes. sí, pero saben ellos que solos no llegan. No, por supuesto, pero son jóvenes. Entonces yo creo que también Están cosechando. no, están apostando y quizás esa rebeldía frente a una sociedad y frente a un peronismo huérfano, quizás es atractiva, se vuelve un polo atractivo. Tal vez son más tiempistas de lo que nosotros Sí, pensamos, ¿no? O sí. sea, y los que están arrebatados son los dirigentes que tal vez están más en la mira del cargo, porque digamos la verdad, la estrategia del peronismo en la conformación de listas no tiene nada de innovador, o sea, es Sí, 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 muy sí. conservador. Lo viene haciendo hace mucho tiempo. Em, ¿Cómo ves la elección de Corrientes? Bueno, pasamos de un escenario a otro, ¿no? O sea, viene siendo, yo siento que la campaña en Corrientes empezó hace un año más o menos, porque la Sí, interna fue tan rabiosa, tan sí, sí, feroz, sí, empezó tanto antes, que la verdad es que está siendo una elección en términos de quizás de un poco más de mi actividad profesional desde la comunicación política, muy innovadora, muy interesante, porque es una de las primeras elecciones que tiene algún nivel de competitividad, digamos, ¿no? sí. ¿Vos hace cuánto que estás acá en la región? Hace 10 años que vengo Ah, no, acá, entonces está hace bien, 7 que vivo en Chaco, así que, está pero sí, bien. sí, No, 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 hace. entonces está bien. Ya conoces el paño. En esta elección le correspondía a Ricardo Colón, vicecandidato. O sea, lo Algunos saca. dicen que en la anterior también, ¿no? Si eran uno y el otro. Había algún No, acuerdo pero es que así también. podría haber, está bien, que son dos, es una reelección, entonces Claro. normalmente se lo deja al que está gobernando. Pero en esta le correspondía a Ricardo. Yo creo que ahí hay una fuerte disputa. Ricardo Colombi tiene todavía predicamento, Claro que sobre todo en el interior. tiene armado en el interior muy bien. El hombre que pone Gustavo Valdés, eh, se le conoce el apellido. Este, a él no se lo conoce tanto, no es una persona formada políticamente. Este era el hermano que no se dedicaba a la política Claro. y que lo hicieron intendente de Ituzaingó, para comenzar a hacerlo caminar. Pero a los 2 años de ser intendente lo sacás y lo pones candidato a gobernador. Guarda, el Correntino es muy conservador en ese sentido. Este, y creo que también va a ser una buena elección el peronismo por esta disputa
de los dos radicalismos. Sí, yo creo que si el peronismo logra, y si bien Colombi puso a un vice peronista Sí, en la búsqueda de capturar un poco este voto anti-Valdés, llamémoslo sí, así, o sea, más filo peronista, podemos decir, quizás no necesariamente, pero sí sí, cercano al sí, peronismo. eh, yo creo que claramente la lista de Tincho Ascua ha logrado unificar muchos sectores del peronismo provincial y sí. eso es un acierto del cierre. Es Eh, conocido, Tincho. ha logrado levantar un nivel de conocimiento desde la Intendencia, pero también viene haciendo campaña hace mucho Sí, tiempo, una estrategia de posicionamiento muy consistente, muy fuerte. eh, en varios niveles, ¿no? De un nivel más político, si uno quiere, el acto de Cristina, digo, algunas visitas, o sí, sea, de sí, alto sí, sí, nivel, sí, sí. sobre todo un público más bien peronista, ¿no? Y después lo que tenemos, ha hecho una campaña muy fuerte de bajo radar, para hacerse conocido en lugares y quizás no tanto desde el correntino del centro Sí, sí, que está acostumbrado al medio tradicional, digamos, pero es una campaña que hace un año que está dando vueltas, o sí, sea, con una sí, clara visión, un equipo muy profesional, con una clara ambición del cargo, ¿no? O sea, ahora, con muchas terminales nacionales que están acompañando y desde distintas provincias, es una campaña realmente que está en la mira del peronismo, porque además es una semana antes de las elecciones en la claro, provincia de Buenos Aires, entonces lo que claro, están claro, es un pensando es un espaldarazo. escenario que claramente Sí, 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 les dé alguna esperanza, sí, sí, digamos, de que es sí, que sea un posible, trampolín. ¿no? Sí, sí, una Eh, buena elección ya es un buen dato. Absolutamente, ¿no? Que hay Este, resto, que hay posibilidades, que el peronismo puede. Ahora, eh, creo que la maquinaria también electoral del oficialismo no es fácil de superar, y no digo maquinaria necesariamente, o sea, en el sentido de una gimnasia, una metodología, sí, 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 los sí, 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 sí. resortes de el ordenamiento en el territorio, de la militancia, y además un sistema electoral que favorece o sea, pensemos nosotros acá en Chaco no tenemos ni idea, o sea, si no hemos visto un cuarto oscuro en Corrientes, pero la boleta son todas negras y no hay fotos. Eso es la boleta del Corrientes. Ah, No no tienen sabía eso. fotos, no. Entonces es Color nada más. ni color, son todas blanco y negro. Mira. Entonces, googlea después, O o sea, el sea, cuarto oscuro en Corrientes. O sea, entonces vos entrás y vos tenés los cuerpos de la boleta, como cualquier sí, boleta con sí, los sí, sí, cuerpos. sí. Tenemos el gobernador, tenemos el senador, el diputado nacional, el diputado provincial, el senador provincial, diputado provincial, intendente, concejales. Toda la boleta es negra, la de todos, y todo solo tiene letras y el loguito arriba, pero no hay fotos de los candidatos. Sí, en blanco y negro. Entonces es una boleta, es un sistema electoral muy complejo, hablando de Sí, sí, boletas. sí. Digo, si uno No conocía este piensa en tema. las regiones, si uno piensa en Formosa tienen color por lo menos, o Sí, sea, que uno sí, siempre sí, sí. habla. Bueno, ahí Entonces, es más fácil porque cruzan a Paraguay para imprimirla, sale más barato. será por eso. Pero bueno, digo, es un escenario complejo desde también, digo, esto también tiende a inclinar la cancha a favor del oficialismo, que tiene ciertos resortes de Sí, ordenamiento de sí, lo sí. electoral y obviamente el apellido Valdés, no podemos dejar de mencionar, conserva un amplio apoyo, Sí, y Valdés ha tenido una pericia muy grande, Gustavo Valdés, el gobernador, en volver de algo que parecía que no tenía vuelta, el que es el caso caso Logan. Logan. Sí, sí. Y realmente hay que reconocer que logró restablecer su vínculo con la sociedad correntina de una manera que hace un año, no, Era uno mira imposible encuestas de pensar. hace un año y uno Imposible. ve esto y después vos empezás a ver esto y es impresionante, ¿no? O sea, cómo logra captar eso, lo logra mejorar. Y No bueno, te y olvides que eso, también salió del escenario mediático, ¿no? por supuesto, ¿no? Pero había un daño en la reputación y el correntino Sí, es sí, orgulloso sí, 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 sí. y la verdad es que no.
parecía, sobre todo el tema es, estabas en tu octavo, ya finalizando tus dos mandatos, digo, en general suele ser un momento en donde la gente te empieza a contar un poco las costillas, ¿no? Sobre todo cuando te vas, ¿no? El fenómeno de que te sube la imagen es antes que te vayas, no un Claro. año antes que te vayas, ¿no? Sí, sí, Y me parece que eso eso le permitió a Valdés eh, plantarse, llamémoslo así, con su hermano sí, en sí. contra de otros candidatos que parecían más naturales, quizás. Ojo que para los correntinos el hecho de haberse plantado al oficialismo nacional es positivo, ¿eh? Para el electorado correntino. Sí, sí, quizás en algún segmento, pero el presidente tiene un apoyo interesante en Corrientes. El problema que tiene el presidente en Corrientes es que El quizás no tiene candidato, un el candidato. candidato. Y ahí hay una disputa dentro del Partido Libertario Sí, entre el liderazgo de Almirón, el liderazgo de Caito Leconte, o sea, ahí hay también una tirantez que se sí, sí. terminó de resolver, pero una cosa es que se resuelva en los papeles y en las candidaturas y otra cosa es que se resuelva En el en la voto. construcción y en el trabajo de militancia en un espacio nuevo que requiere de todos, ¿no? Claro, Cuando encontramos, claro. sobre todo esto es, digo, nuevo en el sentido de que hay mucho militante o simpatizante, que es la primera vez que está en una campaña electoral. Vos sabés que cuando Valdés no cierra y cierra el Leandro Esdero, vos te das cuenta lo que pedían. O sea, a Valdés le pedían exactamente lo mismo. Sí. Cuando Valdés venía ya de 2 periodos y de tener este, una, un apoyo, ¿no? Muy fuerte. Y los libertarios son incipientes, o sea, es lo mismo que pasa acá. Sí. Nada más que acá yo creo que las urgencias económicas, el problema de la caja provincial, han producido un acuerdo más rápido. Sí, hay quienes dicen que tampoco los números correntinos están tan fáciles, porque digo, sigue siendo también todas provincias que si bien pueden tener mayor o menor riqueza o PBI, eh, todas de alguna manera necesitan de la coparticipación y de Sí, los sí, apoyos del gobierno nacional. Lo que pasa es que creo que acá se dan, si querés, dos cosas como para marcar en comparación de los dos casos, ¿no? Por un lado tenemos una provincia con un liderazgo que recién medio arranca, un ciclo político en arranque como el del gobernador Esdero, que quizás tiene menos plafón para la negociación, y un Gustavo Valdés que sí, tiene sí, muchas sí, sí, sí. negociaciones encima y que estaba pensando en un escenario más a mediano y largo plazo, incluso propio, en un propio proyecto nacional, Sí, ¿no? sí. Y dentro de un radicalismo que parecía que le fue esquivo cuando Lustó le gana un poco la pulseada Lo que no hay que en lo olvidar es eso. partidario, que él apostaba a esto junto con el grupo Malbec, digamos, dentro del Sí, radicalismo, sí, ¿verdad? Y sí, después sí, el sí. caso Loan y todas estas cosas le complica un poco esto, Sí, sí. pero y Lustó tiene alguna habilidad ahí como para terminar de él cerrar Sí, esto. en realidad Valdés jugó fuerte a la presidencia del partido. Se le bajaron a último momento algunos caciques provinciales que no le permitieron llegar al objetivo, pero quedó posicionado. El caso Loan lo vuelve a tirar abajo y ahora está como levantando. Claro, y yo creo que en parte porque Lustó probó no ser la mejor No, figura, no ser una persona que pueda eh, por lo menos seguir, ni siquiera llegó a modernizar, o sea, no terminó de representar, me parece, sí, y es una figura que quizás le cuesta el proyecto colectivo, si me permitís, ¿no? O puede sea, ser, puede ser. y de otro lado, como para cerrar la idea de lo que me decías de las diferencias entre las provincias, yo creo que Valdés está acostumbrado, como casi todos los gobernantes correntinos, a no contar con la nación. Mirá vos, Entonces, quizás las cuentas correntinas están más acostumbradas a eso y eso le dio como más fortaleza a la hora de negociar, ¿no? O sea, puede ser, la variable económica, aunque fuera necesaria, están tan acostumbrados a que no tienen ese claro, acompañamiento que quizás ya desde ese estaba ya en un lugar de mayor fortaleza, ¿no? Y bueno, y después está la variable obviamente de personalidades que claro, siempre influyen, ¿no? totalmente. Te agradezco infinitamente la visita. Vamos a seguir conversando después de las 2 elecciones, ¿eh? A disposición. Antes de
antes de la nacional, Sí, porque ya sí, vamos a sí. tener un panorama mucho más certero, digamos, ¿no? De lo que puede pasar. No obstante, yo creo que el peronismo, si no se sacan los pies del plato en la provincia de Buenos Aires, gana. Contra todos los pronósticos de que las elecciones de medio término siempre las pierde. O sea, desde Néstor en el 2009 en adelante, se perdió siempre. Pero esta creo que acertaron en la unidad y acertaron en un componente que no es para dejar de lado, que es el eslogan de la campaña, para ponerle un freno a Milei. Mm. Vamos a ver, yo tengo mis dudas porque creo que también en provincia de Buenos Aires tenemos que específicamente prestar atención el impacto de la boleta única de papel. El No, pero peronismo. no, 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 Ah, no, ¿vos no, hablas de la no. provincial? La provincial, Ah, la bueno, bueno, bueno. provincial. No, claro, claro, claro. Y bueno, ahí es donde se juegan todo. Si tenemos que arriesgar pronósticos, yo creo que es más probable que ganen justitos la provincial y que no haya ni plata, ni ganas, ni nada para la nacional y ahí pierda. Y Pero bueno, bueno. no te olvides que se juega en la nacional también el prestigio eh, Kicillof en el sentido de su carrera política, ¿no? Hay varios componentes que son interesantes para Sí, analizarlo. sin duda la definición de liderazgos de cara al 2027 es clave, ¿no? Esa elección, pero, insisto, me parece que está tan revuelto todo y las identidades están tan diluidas Sí, que yo siempre digo, la ciudadanía no le reconoce necesariamente a Milei el apoyo que todavía conserva, sí, que es sí. importante el presidente. No sé si le reconocen tanto porque les gusta, porque si no es coherente. Y la coherencia es un valor que la política está perdiendo. O sea, y la coherencia, ¿por qué es importante? Porque el votante tiene que saber a quién vota. Totalmente. Y Milei, a vos te puede gustar, y uno escucha a gente que lo acompaña, que lo apoya, y dice, y no me gusta esto, no me gusta lo otro, pero es coherente. Y es verdad, es una persona coherente. O sea, puede que no nos guste en qué es coherente, pero digo, no, en cambio en los otros jugadores, y a veces de un lado y a veces del otro, y a veces parece que sí, a veces parece que no, me abrazo a veces, después me peleo, después voy a interna, después me junto de vuelta. Eso no es coherente. Y la gente no vota lo que no conoce, le desconfía. Y si les confía o no va o vota otro. Georgina, verdaderamente un gusto haber compartido estos momentos con vos, ¿eh? Muchas gracias Va por a la estar el invitación. compromiso para después de las dos elecciones, Corrientes y Buenos Acá Aires. estaremos. Nosotros nos vamos.